número 10 nos encontramos al dios del universo. Marvel tiene como modelo a Jack Kirby. Si bien el universo Marvel está lleno de criaturas con poderes similares a los de un dios, The One Above All es el más poderoso de todos. Su apariencia está basada en Jack Kirby, y no es de extrañar, ya que es uno de los artistas responsables de la gran mayoría de los diseños de los personajes clásicos de la editorial. En el número 9 nos encontramos con un número de X-Men que tenía la palabra sexo escondido en todas las páginas. Hay muchos cómics para adultos en el mercado, pero X-Men es una serie más orientada a la acción y a las aventuras para jóvenes y adolescentes, así que puede sorprender que haya un número en donde el sexo esté presente en cada página. New X-Men 118 tiene la palabra sexo escondido en todas las páginas gracias al trabajo del artista Ethan Van Sciver. Consultado sobre sus motivos, simplemente dijo que estaba enojado con Marvel y quería desquitarse de alguna forma. Hoy parece más una anécdota graciosa, pero vale la pena revisarlo. En el número 8 tenemos a Rocket Raccoon. Está inspirado en una canción de los Beatles. El mapache de Guardians of the Galaxy está inspirado en una canción de los Beatles. El tema en cuestión se llama Rocky Raccoon y sirve como inspiración para el nombre y la personalidad del personaje. La historia de la canción habla sobre un pistolero llamado Rocky Raccoon que sale a buscar a su esposa que lo abandonó y lidia con este abandono con enojo y armas. ¿Suena familiar? Desde su primera aparición en Cool 271 hasta su llegada a la pantalla grande, parece mentira que sus orígenes estuvieran en una canción de 1968. En el número 7 nos encontramos con los escritores de Marvel que desarrollaron los Transformers. Empezaron los años 80 y Hasbro había comprado el concepto para los juguetes Transformers de una empresa japonesa. Antes de salir al mercado, querían modificar la marca para hacerla atractiva al público estadounidense y conectaron con Marvel para desarrollar una narrativa y personajes para los juguetes. Dos de los editores más importantes de Marvel en la época, Jim Shooter y Denny O'Neil, se encargaron de diseñar las historias detrás de los icónicos Transformers. Luego el universo de ser ampliado, pero originalmente Marvel tuvo mucho que ver en su creación. En el número 6 nos encontramos con Kingpin, que promovió el uso de las pulseras con localización para los presos. Un juez de Nuevo México leyó un cómic de Spider-Man, donde Kingpin utilizaba una pulsera tecnológica para conocer la ubicación de su enemigo. Esto le sirvió de inspiración y el juez se comunicó con un amigo para desarrollar un sistema que permitiera saber la ubicación de los presos en libertad condicional. En el número 5 tenemos también a Marvel, que tenía la licencia de la palabra zombie. En 1973, Marvel lanzó Tale of the Zombie, una serie de cómics de horror. Para proteger legalmente el título, llenaron los papeles para la licencia de la palabra zombie. 2 años después obtuvieron la licencia, pero la serie estaba por terminar. En 1996, Marvel se rindió en el intento de hacer cumplir los derechos sobre esa palabra y registró Marvel Zombies, una miniserie bastante popular. En ella indicaron que la palabra zombies puede ser utilizada libremente por cualquiera. En el número 4 nos encontramos con algo bastante curioso. Michael Jackson quiso comprar Marvel para interpretar a Spider-Man, sí, lo que oyes. Michael Jackson era un fanático reconocido de los cómics, y en los 90 quiso producir y protagonizar una película de Spider-Man. Llegó a reunirse con Stan Lee, que había perdido algo de poder de decisión en la empresa, y hablaron sobre comprar Marvel, pero no se hizo nada al respecto. Michael Jackson también estaba interesado en los derechos de Spider-Man puntualmente, pero Stan Lee no los tenía, así que tampoco consiguió hacerse con ellos. En el número 3 nos encontramos a George R.R. Martin, escribía correos a Marvel regularmente. Allá por el 1963, el autor de Game of the Thrones era fanático de los cómics de Marvel. En Fantastic Four número 17 ya aparece una carta de este famoso autor, pero cuando solamente tenía 14 años. Quizá este correo, que le permitió ponerse en contacto con otros amantes del cómic, lo haya impulsado a escribir sus propias historias. Con el número 2 tenemos a G. Joe, que originalmente iba a ser una historia de Nick Fury. En 1981, el editor Larry Hama quería darle un lavado de cara al personaje de Nick Fury. Pensó en un nuevo equipo de ataque, con una base secreta y sorprendentes vehículos para apoyar al ejército. Finalmente, se decidió que G. Joe fuese el nombre del equipo, y no solamente un personaje. Y no serían soldados, sino un equipo antiterrorista. Con la colaboración de Jim Shooter, G. Joe se terminó convirtiendo en uno de los equipos de acción más famosos del cómic y la televisión. Y en el número 1 tenemos a Marvel, que rechazó licenciar a los personajes de DC Comics. En 1984, Marvel era el líder indiscutido del mundo del cómic y DC se estaba desmoronando. El jefe de la compañía, que tenía los derechos de DC, se acercó a Jim Shooter
y le ofreció licenciar a todos los personajes de DC. Jim Galton decidió rechazar la oferta, pensando que los personajes de DC Comics no vendían porque eran malos. Sin embargo, Shooter presionó para que reconsideraran la oportunidad y cuando estaban por armar un trato, llegó la denuncia por parte de First Comics por prácticas monopólicas. Ninguna compañía podía tener más del 70% del mercado, y Marvel ya tenía el 69%. Finalmente, fue una buena decisión para los lectores porque con el tiempo DC recuperaría su prestigio y se convertiría en el principal competidor, ofreciendo historias de gran calidad.